Bienvenidos al módulo de Fundamentos de la Psicología. Te saluda la licenciada Isabel Ramírez. Antes de iniciar con el tema, la lección del día de hoy, te invito a orar. Padre amado, damos gracias por este tiempo que tú has preparado y que es muy precioso y oportuno para cada uno de nosotros, el aprender, el tomar en cuenta estas lecciones para identificar algunos problemas. Tú preparas a cada uno de nosotros en diferentes áreas y queremos aprovechar ese tiempo el día de hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hoy abordaremos la lección número 14. En esta lección tomaremos en cuenta las técnicas de investigación que utiliza la psicología. Veamos. Es importante, antes de tomar en cuenta las técnicas de recolección, el uso que le han dado los investigadores anteriormente. En el siglo XIX se formulan las bases científicas de su moderna teoría, la evolución, en el origen de las especies. Por esta parte, Charles Darwin, el autor de esta teoría, en este tiempo quiere plantear que hay un cambio, hay una evolución a través de la misma especie, de aves, de mamíferos, pero hay unas características que las denotan entre unas y otras con ciertas diferencias. Algunas tienen una estructura diferente a las de las otras, Entonces esto es lo que le llama la atención. A través de eso él propone, el porqué de la naturaleza y por qué hay tanta variedad de especies. Lo que podía ser, la teoría científica más importante en aquel entonces. Estamos hablando acerca del año 1800. Y fue prácticamente de mayor alcance, porque al ser propuesta como una investigación, varios biólogos, antropólogos empezaron a estudiar al hombre, empezaron a estudiar a las diferentes especies y sacar resultados, Y justamente el método de investigación para encontrar un resultado utiliza técnicas de recolección de información. El primer principio justamente fue de la selección natural. Características principales que permitían una ventaja entre algunas especies, Si nosotros observamos solamente en este cuadro, podemos ver entre la misma especie una característica, Una característica. Es la misma ave, solo que esta ha ido evolucionando. Según Charles Darwin, esto permite una ventaja dentro de la supervivencia, dentro de su desarrollo en el medio ambiente. Esto le permite poder vivir más tiempo, tener mejor recolección de alimentos, tener mejores estrategias incluso para habituarse a un nuevo entorno dependiendo del clima. Entonces, ¿para qué? Para su adaptación al ambiente. Se transmitían genéticamente por la herencia. Entonces decían que esta especie, al tener más crías, la información que tenía esta especie también estaban en cada una de sus crías. La misma información que ha almacenado él, ya la tenían al nacer sus crías. De la misma forma, con el paso del tiempo, él denota una importancia en la mutación, esos cambios que se ven pero de forma muy evidente, esos cambios. Entonces prácticamente es Charles Darwin y sus seguidores los que inician, el uso de técnicas de investigación. Una de ellas a simple vista fue la observación, para poder determinar este tipo de características en la misma especie.
Por otro lado, ¿no? En este proceso, el cerebro, ya hablando de los seres humanos, en este proceso de cambio, según Charles Darwin, también encontramos un cambio en el modo de procesamiento del cerebro y su relación con todo el sistema nervioso, ¿no? Entonces, según él, hay una característica que es de crecimiento. Al principio tenían características similares a las de ahora, pero su modo de actuar era más primitivo. Y el de ahora ha almacenado la información de cada una de estas etapas. Entonces, se basa en este tipo de información, ¿no? Se basa en este tipo de información Charles Darwin, a medida de que el hombre desarrolló nuevas formas de adaptación. Entonces él dice, antes el ser humano estaba protegido también por una capa más gruesa, las manos eran diferentes, pero a medida que él ha ido desarrollando, ha ido descubriendo algunas herramientas para la cacería, se ha armado prácticamente de algunas herramientas para poder empezar a cazar. Esto le ha ayudado a él a tener que utilizar lo que está sacando de la cacería, ¿no? En este caso la piel. Entonces va mejorando las armas que tiene y saca provecho de las cacerías para crear algunas pieles, como vemos en la siguiente imagen. A la medida en la cual él va mejorando también sus herramientas, la postura, la forma de empezar a planificar también va mejorando. La toma de decisiones va mejorando. Y él dice que esto se manifiesta a través de las muestras entre los cráneos recogidos anteriormente, ¿no? Que había una diferencia, pero era la misma persona, decía, era el mismo ser humano a quien pertenece esto. Entonces, vincula al hombre de esta forma con los primates, al tener unas características similares, permitiendo que sean transferidos a las generaciones siguientes para su uso. En este tiempo, no puede ser desestimada esta teoría, porque se ha quedado como teoría, que aún le falta bastante para poder defenderse por sí sola. Por el momento solamente tienen y recaban este tipo de comparaciones. La psicología quiere abordar a la investigación con esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el aporte de la biología en el desarrollo del comportamiento humano y su relación con la psicología? O cómo funcionan el cuerpo y el cerebro humano ante situaciones estresantes. Entonces se ve también el progreso. La curiosidad en la psicología es que la psicología quiere abordar, no quiere empezar a conocer cuál es la relación, cuál es el impacto de la biología en el desarrollo del comportamiento, cuál es la influencia del ambiente, de la herencia en su actitud actual. No, la psicología le interesa en este tipo de temas, pero ¿cómo va abordando esto? ¿Con una simple deducción? No, utiliza técnicas de recolección de información que le permiten, ¿no?, a la psicología empezar a sacar resultados. Entre las técnicas que suelen usarse en la psicología tenemos las siguientes, ¿no? Tenemos la entrevista, las pruebas psicológicas, las encuestas, ¿no? Entre las más utilizadas en el campo de la psicología, que se usan para valorar diferentes objetos, ¿no? Le otorgan un valor a diferentes objetos de estudio, como pueden ser los procesos psicológicos. Vamos a remarcar esto con otro color para que pues, nosotros podamos identificarlo, ¿no? Se usan para valorar diferentes objetos de estudio, como pueden ser los procesos psicológicos. Lo vamos a marcar en color amarillo. Y el siguiente, rasgos de personalidad, que vamos a marcarlo de color celeste. Los rasgos de personalidad. Y también les ayuda a identificar indicadores de inteligencia.
entre otros, ¿no? Entonces, ¿cómo las utiliza? Estas técnicas de investigación son muy útiles, ¿no? Las entrevistas nos pueden ayudar a identificar los procesos psicológicos por los cuales esta persona está pasando diferentes problemas. Entonces, ¿en qué está originado este problema? La guía de entrevistas, a través de preguntas abiertas, semiabiertas, a través de su estructura, no estructurada, semiestructurada o cerrada, nos va a ayudar a nosotros a identificar el problema y a relacionarnos con la persona con la cual estamos haciendo este tipo de investigación. Por otro lado, los rasgos de personalidad no vamos a poderlos aplicar con una entrevista o con un proceso de entrevista, sino que vamos a tener que utilizar baterías o pruebas psicológicas para determinar estos rasgos de personalidad. Por otro lado, los indicadores de la inteligencia, también vamos a poder utilizar estas pruebas psicológicas, y para la necesidad entre cada una de estas características nosotros podemos llegar a utilizar encuestas. En su intento por seguir a Darwin, varios investigadores empiezan a realizar trabajos desde una perspectiva evolutiva, como la que veíamos, ¿no? Acerca del evolucionismo, donde dicen que el ser humano ha ido evolucionando a partir de un chimpancé y a partir de otro, ¿no? Que ha sido su antecesor. Una estructura física o un comportamiento en particular y capacidad de organismo a adaptarse en un entorno. Entonces dice que estas características de la evolución son innatas prácticamente en el ser humano, quien ha denotado rasgos en el comportamiento muy particular, la capacidad de organizarse, de vivir en un medio, la capacidad de adaptarse ante un entorno, pero esto ha venido por información genética. Los investigadores estudian el sistema nervioso también, ¿no? No solamente ven la parte evolutiva o se basan en el libro del origen de las especies. Hay otro grupo de investigadores que estudia prácticamente el impacto, el trabajo del sistema nervioso, ¿no? Y que influye en las características que tiene el cerebro, ¿no? ¿Qué maneja el cerebro? El sistema nervioso está relacionado prácticamente con la toma de decisiones. El cerebro registra las actividades y empieza a almacenar la información. Y desde esa perspectiva, ¿qué efectos, ¿no? ¿Qué efectos tiene la psicología, o la psicología qué efectos tiene en el sistema nervioso? Entonces, a través del comportamiento también empiezan a identificar, como veíamos en la psicología clínica y por la corriente del conductismo, la prueba de estímulos, ¿no? Que cada persona reacciona en base a un estímulo, que es un elemento del medio ambiente que se puede presentar a través del medio ambiente, o es algo que una persona le puede mostrar al individuo en el que vive el ser humano y que causa un efecto en él. Entonces, en un día muy caluroso, ¿qué nos ofrece el medio ambiente? Un lugar con sombra, ¿no? Si imaginamos un calor terrible, entonces vamos y nos ponemos debajo de la sombra de un árbol, estará más refrescante. Entonces, es un estímulo. El calor nos ha provocado a nosotros buscar un refugio, ¿no? Y se ha asociado con alguna actividad más antigua. Entonces, el estímulo puede presentarse a través del medio ambiente, no solamente el calor, la lluvia también puede ser otro estímulo que nos permita refugiarnos en un lugar donde no esté cayendo agua, ¿no? ¿Por qué? Dice, porque causa un efecto en el ser humano. El ser humano quiere hallar una respuesta ante este estímulo. Entonces, nosotros vamos a poder observar algunos estímulos como las luces del semáforo, los gritos de una persona que necesita ayuda. Cuando nosotros escuchamos la ambulancia, entonces de inmediato reaccionamos. Los receptores, tales como los estímulos, no son células especializadas en el sistema nervioso que de inmediato quieren responder, no generan una respuesta. Entonces, también tenemos algunos sentidos que
son utilizados, los cuales cumplen la función de receptores de la información. Entonces, todo lo que es producido por un estímulo, la respuesta que le da el cuerpo, ¿no?, está almacenada esta información en el cerebro, y esta información de inmediato lanza una respuesta. La primera técnica que en este momento estamos observando es la entrevista. Esta técnica de entrevista es muy útil siempre y cuando antes de iniciarla se plantee un objetivo, ¿no? Siempre para poder utilizar una técnica de recolección de información se debe trazar un objetivo. Si la entrevista no sigue un objetivo, va a ser igual o similar a una simple conversación o diálogo con una persona, ¿no? Entonces, en la entrevista siempre existe un objetivo. Este es el método más común para la evaluación del conocimiento de las personas, ¿no? Porque en base a las preguntas que nosotros vamos formulando, esta persona responde de forma abierta. Entonces, hay entrevistas que son cerradas con una serie de preguntas que les lanzan solamente 2 opciones, ¿no? Pero hay otras que son estructuradas con preguntas abiertas, las cuales les da tiempo a las entrevistadas, a los entrevistados, de responder de forma natural, sin presión. Entonces, por ejemplo, para la elección de una persona idónea para un puesto de trabajo, en este caso, también se toma en cuenta la técnica de entrevista para poder saber sus aspiraciones, algunos problemas que tiene o el porqué del despido, por qué está postulando este nuevo trabajo. Lo mismo para un problema, ¿no? ¿Por qué se está deprimiendo esta persona? Si hay algún problema en casa, cuénteme, por favor, ¿no? Y nos va a empezar a contar todo lo que está sucediendo. Las entrevistas se clasifican en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, en las cuales el investigador, ¿no?, pregunta en un orden establecido. Generalmente, cuando tenemos preguntas estructuradas, el entrevistador se formula, ¿no?, un índice de preguntas, 10 preguntas, las cuales él está viendo que tienen que ser respondidas y van a responder al objetivo. Cuando nosotros vemos a preguntas no estructuradas, entonces vemos una persona que está pasando un problema, pero desconocemos el porqué, ¿no? Desconocemos el porqué, no hemos tenido un contacto inicial, entonces vamos realizando lo que es la no estructurada. Durante el inicio del desarrollo de la entrevista, nosotros vamos preguntando algunos datos y vamos formulando al azar preguntas para que nos responda el entrevistado. Entonces se dice no estructurado porque no tiene un orden, porque las preguntas no están preestablecidas y al principio no tampoco llegan a cumplir esto que es el objetivo, ¿no? Al principio, después sí ya se va identificando el problema. La dificultad del uso de la entrevista en una investigación, ¿no? Esta dificultad del uso de la entrevista radica en la necesidad de mayor tiempo. Generalmente una entrevista siempre se va a aplicar en un tiempo no menor a 1 hora. Sin embargo, la aplicación de observación, encuestas, se la pueden hacer 15, 10, 5 minutos. Luego tenemos a las pruebas psicológicas. Cuando nosotros observamos la aplicación de las pruebas psicológicas, nos vamos a encontrar con diferentes pruebas en forma de cuestionarios con respuestas objetivas y estandarizadas, a las que se puede someter a muchas personas a la vez. En este ejemplo nosotros podemos observar a un psicólogo, porque el que las aplica es un psicólogo en el área, quien tiene ya estas pruebas objetivas estandarizadas y las va a aplicar a todos de la misma forma, ¿no? Y él va a estar presente en cada una de estas pruebas. Entonces, estas pruebas psicológicas las realiza el psicólogo. Sin embargo, las entrevistas las pueden realizar diferentes personas desde su área o campo de trabajo, ¿no? Muy bien, al ser aplicadas estas pruebas estandarizadas, nosotros vamos a encontrar una respuesta del por qué
Entonces podemos encontrar algunos tipos de pruebas estandarizadas como los que son el MMPI, ¿no? El MMPI, que en sus siglas Minnesota Multiphasic Personality Inventory, ¿no? Que es un test que permite medir varias dimensiones de la personalidad, ¿no? Entonces vamos a decir que el MMPI mide varias dimensiones de la personalidad. Para que se note mejor voy a cambiar de color, ¿no? En este aspecto. El MMPI sirve para medir varias dimensiones de la personalidad. El otro es el 16PF, ¿no? Que es 16 Personality Factor Quadri, que es similar para medir diferentes dimensiones de la personalidad. Las pruebas de inteligencia, estas son otro tipo de pruebas, ¿no? Acá estábamos observando la personalidad. Aquí también 16 Personality o factores de 16 tipos de personalidad. Y acá vemos pruebas de inteligencia, entre las cuales podemos encontrar las de Stanford, ¿no? De motivación y de McClellan, entre otras. Pero generalmente se aplican estas para poder ver cuán inteligente es una persona relacionado al cociente intelectual. Otros, podemos ver la aplicación de los test proyectivos. Entonces vemos la tercera, ¿no? Clasificación de personalidad, de inteligencia y los proyectivos, que se basan en la atenta observación del caso individual. El otro es el test de Rorschach, este famoso test en la cual nosotros vemos algunas manchas raras que uno debe decir lo que le parece, ¿no? Este prácticamente es uno de los test proyectivos más famosos utilizado desde la psicología clínica. Este tipo de test es un prototipo de un test proyectivo, ¿no? Pues requiere que el psicólogo pueda ir deduciendo la personalidad del sujeto gracias a las respuestas también. Por último, las encuestas. Las encuestas también son utilizadas como técnicas de recolección de información. Estas, a diferencia de las dos anteriores, no cuestan menos, o sea, el costo es menor y la aplicación se puede hacer a una cantidad inmesurable de personas, ¿no? Es más fácil de compartir las encuestas, más fácil de desarrollarlas y no necesitamos que estén presentes todas las personas entrevistadas, encuestadas en este caso. La investigación de las encuestas produce muchos datos, ¿no? Bastante información en una sola hoja de papel. Se puede relacionar con la forma más económica de realizar una investigación y esto generalmente se aplica en el área educativo y en el área de costos. Cuando lanzan un producto y ven el uso de ese producto en muchas personas o si el costo es accesible. Con solo plantear una serie estandarizada de preguntas se llega a un gran número de personas y es de vital importancia porque cada una de estas preguntas, ¿no?, está correctamente redactada y no es muy difícil de llenar. Lo único que tenemos que hacer es rellenar el espacio en blanco.